Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis amados. Hablaremos en esta hora acerca del tema Israel, epicentro profético mundial. Iremos a el libro del profeta Daniel en el capítulo 9, el verso 24 en adelante. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Pasamos al verso 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. El punto de partida de las 70 semanas comienza exactamente el 14 de marzo del año 445 a.C., cuando el profeta Nehemías sale con la orden dada por el rey Artajerjes para restaurar los muros de la ciudad de Jerusalén y para reedificar la plaza. En el verso 27 ya se nos habla del inicio de la 70ª semana con una firma del acuerdo de paz de la nación de Israel con el mundo árabe, con Palestina y 21 países más, que tendrá lugar en el seno mismo de las Naciones Unidas, el escenario profético donde surge la nación de Israel el 14 de mayo del año 1948. Eh, quisiera que vayamos al libro de Primera Tesalonicenses, bendito el Señor, en el capítulo 4, para que usted vea todo lo que esto significa. En el capítulo 5, bendito el Señor, del verso 2 al verso 4. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Habla del arrebatamiento de la iglesia. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Verso 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. El 14 de mayo del año 1948 se cumplió el evento profético descrito por Isaías en el capítulo 66, del verso 7 al versículo 10. El nacimiento de una nación, de la nación de Israel. Después de 1878 años de dispersión por el mundo, desde el mes de julio del año 70 después de Cristo. Sin embargo, hermano, es importante entender que cuando comience a hablarse ya en el mundo con insistencia acerca de un acuerdo de paz entre Israel y el mundo árabe, pasaron exactamente 30 años después de la fundación del Estado de Israel, ¿no?, en el 48, hasta el año 1978, cuando se firma el primer acuerdo de paz entre Israel y una nación árabe. Eso fue en el mes de septiembre del año 1978, ¿no? Cuando gobernaba el primer ministro israelí, Menachem Begin, y firma con el primer ministro egipcio, Anwar el-Sadat, cuando el presidente norteamericano Jimmy Carter auspiciaba ese evento profético, ¿no? También 16 años después, en el año 1994, Israel firma un acuerdo con Jordania, con el rey
Abdullah I. Eh, y ahorita, recientemente, precisamente el día de ayer, jueves 13 de este mes de agosto, salió la noticia de que Israel, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, firmaba un acuerdo con el príncipe heredero Mohammed bin Zayed, eh, príncipe rey de Abu Dhabi, la capital de los de los Emiratos Árabes Unidos, bajo también el tutelaje del presidente norteamericano Donald Trump. ¿Qué significa esto? En el concierto mundial de las naciones, porque prácticamente eso está acelerando el proceso del acuerdo de paz de la hoja de ruta firmado en el mes de marzo del año 2003. Está precipitando estos eventos, y le voy a explicar por qué. ¿Por qué Egipto? Recordemos que Egipto fue prácticamente la nación a la que fue llevada el pueblo de Israel y estuvo allí cautivo por 430 años. ¿Por qué también Jordania? Porque Jordania fue precisamente la nación que fragó un plan en contra del surgimiento del Estado de Israel, con otros países, con Irak, con Siria, con Líbano, también con Egipto, que era la nación más poderosa del mundo árabe. 5 países en contra del recién nacido pueblo de Israel. Ellos pretendían estrangular a la nación de Israel en el primer día de su nacimiento, pero sin embargo el Señor estuvo con Israel. Y esa batalla de las milicias palestinas, de los otros 5 países, duró contra Israel un año, pero al final Israel surgió como vencedor de aquel conflicto y se apropió de varios territorios. Esto significa, hermano, que el mismo Dios que estuvo con Israel allá en la península arábiga, en aquellos 40 largos años, y que sacó con brazo poderoso a Israel de la tierra de Egipto, estaba también con la nación de Israel en aquel momento glorioso. También, déjeme decirle que, ¿por qué Jordania? Jordania planificó aquella destrucción, un ejército de más de 30.000 hombres contra Israel, pero al final, como le repito, Israel sale vencedor. ¿Y por qué Arabia Saudita? Le repito que fue el espacio territorial donde estuvo el pueblo de Israel por 40 largos años, viendo la mano poderosa del Señor actuando a favor del pueblo de Israel. Y también, hermano, Emiratos Árabes Unidos, que ocupan pues prácticamente la península arábiga, la península más grande del mundo. Solo Arabia Saudita tiene 1.960.586 kilómetros cuadrados y los Emiratos Árabes tienen 82.880 kilómetros cuadrados. Arabia Saudita tiene debajo de sus arenas, de su tierra, prácticamente la cuarta parte de los yacimientos de las reservas mundiales de petróleo. Emiratos Árabes Unidos también tiene gran potencial de riqueza petrolera, ¿no? Y todo esto, ha habido una precipitación de estos eventos por la presión nuclear que ha ejercido Irán como amenaza sobre Siria, sobre Yemen y de alguna manera también sobre Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Quien dio la noticia ayer jueves al mundo fue precisamente el presidente norteamericano Donald Trump. Todo esto, hermano, nos lleva a nosotros a pensar
que vienen tiempos difíciles para la tierra, ¿verdad? Viene el acuerdo de la firma de paz que se firmará en el seno mismo de las Naciones Unidas, pero también antes de ese acontecimiento viene el arrebatamiento de la iglesia. Cristo viene por su iglesia. Preparémonos, hermanos, porque los eventos que estamos presenciando ahora fueron escritos hace ya más de 2500 años, ¿no? Pero también dice a la iglesia en 1 Tesalonicenses: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, ¿no? Déjenme mencionarle que una serie de elementos de antesala que estaremos abordando ya en futuros, en otro mensaje, ¿no? Cuando el Papa Francisco se reunió con el imán máximo del Islam en la misma capital, Abu Dhabi, para establecer las bases de un nuevo orden mundial, ¿no? Hablaremos próximamente sobre este tema, ¿no? Hablaremos sobre esto y la resonancia también que tuvo la conferencia o la reunión, la cumbre de Rabat entre el Papa Francisco y el rey marroquí Sidi Mohamed VI, antes de la reunión de Abu Dhabi. Todo esto, hermano, lleva a pensar a la iglesia que estamos viviendo tiempos finales. Hace más o menos unos mes y medio, 2 meses, estuve hablando de que era importante que la iglesia de Cristo estuviera oteando el panorama profético de nuestro tiempo, ¿no? Viendo a Israel, pero también analizando las naciones vecinas del Oriente Medio. Continuaremos, les repito, hermano, con estos mensajes, hablando sobre este tema y la importancia que tiene para la iglesia. Que Dios les bendiga, hermano.